Por ahí está otra pregunta que nos dicen si ustedes como historiadores estarían de acuerdo en que se eliminara la palabra indio porque dicen suena peyorativo. Mira, de hecho, de facto, ya en el debate académico actual, creo, bueno, disculpe, primero le pido una disculpa a la doctora que me adelanté en mi respuesta. Eh, Creo que, de entrada, no, perdón, pero creo que usted ya contestó en realidad esta pregunta anteriormente, la doctora. Si vamos a contextualizar dentro de los discursos y hacer la lectura de los discursos de texto del siglo XVI, XVII, XVIII, incluso XIX, pues es la palabra que se utilizaba, ¿no? Claro, entre nosotros, ya hablando de manera general para referirnos a este tipo de etnias, creo que sí, ¿no? Y creo que de hecho se está haciendo. Como mismo, ya dejar de utilizar la palabra negro, ¿no? Usar tal vez afrodescendiente o algún mote en particular, afromexicano, afrocolombiano, ¿no? Entonces creo que en eso, en la práctica, a pasos cortos, pero se va a ir dando en el discurso actual, ¿no? Y, creo que es una realidad eso. Doctora, gracias, Manuel. Ujú. Sí, pues la forma como se nombraba a la población prehispánica, pues era indio. Bueno, pero es una categoría que fue una categoría colonial, o sea, propia de esa época. Entonces, pues, pero no solamente porque era propia de esa época, sino tenía un significado y era que se aplicaba indiscriminadamente a toda la población aborigen. Es decir, ellos no reconocían pues que habían diferentes pueblos, que habían diferentes grupos. Entonces, pues todos los grupos indígenas, o sea, los metieron en esa categoría de indios. Entonces, de esta forma, pues se hacía un dominio y una relación colonial, cómo denominar a esta población. También los denominaban naciones, ¿no? Entonces, la nación tal, porque era la forma como, pues ellos tenían el concepto, es que también tenemos que mirar la forma como ellos nombraban, o sea, los españoles nombraban el mundo. Entonces, nombraban la nación. Pues no eran naciones, no sabemos si eran naciones finalmente, porque eso fue lo que dejaron escrito en los documentos. Entonces, pues seguramente pues eran grupos étnicos, algunos muy grandes, otros pues más pequeños. Entonces, pues no era, para ellos no importaba a ver cuán diferentes eran, sino lo que importaba era que eran sujetos colonizados, eran nombrados genéricamente así. Entonces, pues en la actualidad interesante es que las comunidades indígenas se están apropiando sobre la forma como ellos deben ser denominados, pero no están esperando que los otros los denominen a ellos, ¿no? Que les digan pueblos originarios, ¿no? Ellos mismos hacen su proceso de apropiación, dicen, nosotros somos esto, somos pueblos originarios. No están hablando, por ejemplo, de tierra, sino están hablando de territorio. Entonces, esta apropiación en el ámbito conceptual es muy importante porque es la manera como ellos están resignificando su historia, ¿sí? Y que no están esperando que sean nombrados por otros, no, son ellos mismos, nombran su historia, se nombran a sí mismos. Muchísimas gracias. Una Pues última ya. pregunta de la gente. Y Dice, que hay que observar que son categorías históricas, ¿no? claro, claro. Sí, sí, sacado de contexto, la gente dice, esto es un concepto peyorativo y no lo digan y bla, 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 pero es una categoría histórica y finalmente los historiadores hablan de los hallazgos que realizan durante sus investigaciones en los textos originales de las épocas, del siglo XVI, siglo XV, siglo XIV, el siglo que están estudiando, y eso también que la gente lo tenga presente.